Vamos entonces a continuar nuestra clase. Ahora el tema que nos toca ver es continuar, o sea, es los vectores, operaciones con vectores. Más específicamente, estaremos interesados ahorita en los productos de vectores. En la clase anterior nos habíamos quedado en la operación suma. Nos corresponde hoy entrar a los productos. A diferencia con el caso de los escalares, los vectores se pueden multiplicar de dos maneras. Se pueden multiplicar escalarmente y multiplicarmente y vectorialmente. El primer producto es el que se llama producto escalar. Producto escalar es una operación que consiste en multiplicar dos vectores y que dé como resultado un vector. Es la operación que tenemos acá ilustrada en esta figura. También se le llama producto interno. Se escribe como A.B y se define como la sumatoria de los productos de las componentes X más las componentes Y más las componentes Z de los dos vectores involucrados. Como pueden ver ustedes, cada término AX, BX, AY, BY y AZ, BZ acá son escalares, por lo tanto al sumarlos lo que da es un número. O sea, no debe aparecer ningún vector cuando ustedes hacen un producto escalar como resultado. O sea, el producto escalar es una operación que el insumo, la entrada son dos vectores y el producto es un escalar. Otra forma de visualizar el producto escalar es tomando en cuenta el ángulo que forman ambos vectores, un ángulo menor que 180 grados. Ese ángulo menor que 180 grados le vamos a llamar θ AB, que sería el ángulo comprendido entre A y B. Entonces el producto escalar se define también como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo en mención. Fíjense bien que esta operación nos puede también permitir a nosotros conocer el ángulo si conociéramos los dos vectores. Porque podríamos hacer su producto, encontrar sus magnitudes y pasar a dividir el producto de las magnitudes y eso nos permitiría encontrar el coseno del ángulo y por ende el ángulo. Una interpretación del producto escalar es que el producto escalar es la multiplicación de la magnitud de un vector en la dirección del otro. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver que el vector B es la magnitud de A por el coseno de θ. Entonces, bajo ese concepto, o al revés, ¿verdad? El vector A es la magnitud de A por el coseno de θ en la dirección de B. B es la proyección de A en la dirección del vector B. Entonces, de esa forma, nosotros podemos interpretar el producto punto de a dos vectores como el producto de la proyección de un vector en la dirección del otro por el otro vector. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, esa ilustración. Aquí tenemos, por ejemplo, el vector B. Se escribe como la proyección de A en su dirección, o sea, en la dirección del propio B. Esa es la interpretación geométrica del producto punto. Previo al producto punto hay una operación más sencilla anteriormente, que es el producto de un vector por un escalar. Ese lo vamos a definir acá. Tenemos un vector A y que tiene tres componentes, AX, AY y AZ, y que se puede escribir en términos de los vectores unitarios como AX por X más AY por Y más AZ por Z. Y un escalar alfa, un número. Entonces el producto escalar por vector se define, o sea, se escribe como el escalar alfa por el vector A y se define como el escalar por el vector. O sea, el escalar entra a multiplicar cada una de las componentes del vector.
O sea, el producto escalar por vector es una operación que tiene como entrada un escalar y un vector y tiene como salida, como producto, un vector. Ese vector se ve reescalado, se ve más grande o más pequeño, dependiendo de cómo sea el escalar alfa. Podemos ver entonces aquí que las tres direcciones crecen en la misma proporción, porque alfa es el mismo. O sea, lo que vamos a obtener es una flecha semejante, solo que más alargada o más corta. El producto escalar por vector puede ser, entonces, un vector más grande si alfa es mayor que 1, más grande que el vector original, o puede ser más pequeño si alfa es menor que 1. Inclusive el producto escalar puede ser un vector de sentido contrario si alfa es negativo. O sea, el vector, el escalar alfa es el negativo, lo que hace es que le cambia no solamente la escala, sino que también le puede cambiar el sentido al vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector A de 3 unidades en una dirección dada, el vector menos 3A es un vector también de 3 unidades, pero en dirección contraria a la de A. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A por R, este vector que está aquí azul. R es el vector azul y el azul celeste es A por R. O sea, un vector más grande porque A en este caso es un número mayor. Si tuviéramos el vector menos AR, sería el vector aquí en sentido contrario al vector A y de tamaño A por R también. O sea que el escalar, como su nombre lo dice, lo que hace es que le cambia la escala al vector. Una operación un poquito más complicada es la operación producto escalar. Porque la operación, producto vectorial, perdón. La operación producto vectorial es más complicada porque ya requiere una tercera dimensión. Pueden ver ustedes que en el producto escalar vectorial, la entrada, o sea, el input, los insumos son 2 vectores. Y la salida o producto es un vector también, o sea, es una operación cerrada. Tiene 2 vectores A y B, y entonces su producto escalar va a ser, su producto vectorial, perdón, va a ser A cruz B, se escribe como A cruz B, y es un vector que viene definido de esta manera, como un determinante donde la primera fila van los vectores unitarios, X unitario, Y unitario, Z unitario, y luego en la segunda fila van las componentes del primer vector que estoy operando, y en la segunda van los componentes del segundo vector que estoy operando. Como ustedes pueden ver, la operación del determinante es sujeta a cambios si ustedes intercambian una fila por otra. Entonces se introduce un signo menos. Si ustedes intercambian la segunda con la tercera fila, entonces aparecería un signo menos, lo cual automáticamente daría como resultado el negativo. Entonces eso significa que el producto cruz es anticonmutativo. O sea que A cruz B es menos B cruz A como vector. Entonces, es esa característica. La característica que tiene el vector C, o sea, el producto cruz, es que es perpendicular al plano que definen los 2 vectores originales. Ustedes saben que 2 vectores definen un plano. Entonces, el vector C, que es el producto cruz de A y B, va a ser un vector perpendicular al plano que define A y B. O sea, va a ser perpendicular a A y perpendicular a B también. Una forma de encontrar la magnitud del producto cruz es viéndolo de esta manera que está acá. La magnitud del producto cruz o producto vectorial, que es lo mismo, va a ser la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman ambos vectores, o sea, el seno AB. Entonces, ahí nosotros tenemos la definición de la magnitud nada más. Y la dirección, ¿cuál va a ser? Pues va a ser una dirección que es perpendicular a la dirección, que es perpendicular al plano que definen los vectores A y B, o sea, perpendicular a A y perpendicular a B. Aquí tenemos esta figura donde se ilustra esto. Tenemos el vector A en azul celeste que viene en esta dirección, el vector B que viene en esta dirección. Miren que definen ambos un plano. Ambos forman entre sí un ángulo teta
Y el vector C, que es el producto cruz, es un vector que va perpendicular al plano que definen A y B. Aquí se marca claramente la perpendicular y cuya magnitud es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno que forman ambos vectores. En este caso, el seno que forman ambos vectores es θ. Entonces ya vemos que el producto vectorial es más complicado porque requiere una tercera dirección, una tercera dimensión. Una característica que tiene el producto cruz es que el sentido de la o sea, la dirección, el sentido del vector C, del vector resultante, obedece lo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Qué significa eso? Que ustedes colocan sus dedos de su mano, todos menos el índice, menos el pulgar, en la dirección del primer vector, y luego lo rotan sobre el segundo vector, y el resultado va a ser a donde se dirige el pulgar. En este caso, si rotan A sobre B, el pulgar va hacia arriba, colocando los dedos de su mano derecha acá. Y si los rotan, entonces el pulgar va para arriba. Si ustedes rotaran A sobre B, entonces ustedes tendrían el vector contrario, ¿verdad? Hacia abajo. O sea que el que está ilustrado aquí realmente es B cruz A, no es A cruz B. El que está ilustrado aquí es B cruz A en la definición de la rotación. Vamos a ver. Otra regla es la regla del tornillo de rosca derecha, que es la misma, que es equivalente, ¿verdad? Ustedes rotan, hacen una rotación rotando el primero sobre el segundo y en la dirección en que apunta el tornillo, entonces va el producto cruz. Por ejemplo, en este caso, rotan B sobre A, es un tornillo, es una rotación izquierda, o sea, levógira, y la rotación izquierda sale, entonces va para arriba. Aquí tienen B cruz A. Si rotaran A sobre B, sería una rotación dextrógira, sentido manecillar del reloj, y ese tornillo soca, aprieta, entonces iría para abajo. Esa es otra forma de visualizar el producto cruz. Bueno, como les decía yo, para hacer una mejor descripción de las cantidades vectoriales es conveniente utilizar sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas más comúnmente usado por nosotros es el sistema de coordenadas cartesianas. En este caso, las coordenadas cartesianas consisten de tres ejes mutuamente perpendiculares los tres, como los que están acá demostrados en esta figura, y que cada uno tiene su correspondiente conjunto de vectores unitarios en sus respectivas direcciones. Los vectores unitarios X, Y y Z. Lógicamente, en las direcciones negativas apuntan los vectores correspondientes. Por ejemplo, el vector menos X, el vector menos Y el vector menos Z unitario. Irían contrarios a lo que son los vectores X, Y y Z. Entonces, esta es la ilustración del sistema de coordenadas cartesiano. Para construir un sistema de coordenadas cartesianos, pues se siguen algunas reglas y es lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, el producto punto de dos vectores iguales es igual a 1. Lógicamente, estos dos vectores, el vector X y el vector X, al ser el mismo vector, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1 y como tiene magnitud 1, entonces ese producto da 1. En cambio, si los vectores unitarios son diferentes, como ser x.y, x.z, y.x, ese producto punto da 0, porque los vectores forman 90 grados y el coseno de 90 es 0 y por lo tanto el producto punto es 1. El producto cruz lo que da es la relación en que van los ejes, cómo van orientados los ejes. Entonces, los ejes van orientados siempre de tal forma que se cumple esta relación cíclica que está aquí. X cruz Y igual a Z. Y cruz Z igual a X unitario. Aquí falta un vector unitario. Lo vamos a poner aquí con el lapicito. Aquí va un vector X unitario. Entonces, pueden ver aquí un orden cíclico. Miren, ve,
X, Y, Z. Después de Z, que sigue en el orden cíclico, sigue Y. Después de Y, que sigue Z, y después de Z, que sigue X. Entonces, si ustedes siguen ese orden cíclico, X, Y, Z, Z, Y, X, perdón, Y, Z, X, Z, X, Y. Entonces, si siguen el orden cíclico X, Y, Z, X, Y, Z, lo que van a obtener siempre es un producto, es un vector positivo en el producto cruz en ese sentido de rotación. O sea, ya me voy a explicar. Aquí es unitario también. O sea que si ustedes tienen una orden cíclico, voy a escribir aquí una ciclicidad de X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces comencemos en este sentido, aquí arriba, en el sentido derecho. X cruz Y da Z. Y cruz Z da X. Z cruz X da Y. X cruz Y da Z, etc. Ustedes pueden ver que si siguen el orden cíclico, entonces van a obtener el siguiente vector. X, Y, Z, Z, Y, X, Z, X, Y. Y ahí no tienen que aprenderse de memoria ustedes cuál es el signo de los productos. En cambio, si lo recorren al revés, ZY es menos X, YX es menos Z, XZ es menos Y, recorriéndolo en el sentido contrario. Eso es debido a las propiedades que tiene el determinante, que se cumple esa relación de ciclicidad. Entonces tienen dos opciones, o atienden esta ciclicidad que estoy mostrando acá, o se aprenden de memoria las relaciones que están acá para el producto cruz de los vectores unitarios. No es nada complicado hacer eso. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es una trayectoria. Una trayectoria en función de R3 es una función vectorial en R3 que indica una curva en el espacio. Esta función nos permite a nosotros evaluar el comportamiento vectorial de diferentes vectores a lo largo de la curva. Vamos a ver nosotros cómo se comporta el campo eléctrico, cómo se comporta el campo magnético a lo largo de una curva en el espacio. Esta curva puede expresarse en función de cualquier sistema de coordenadas. El caso más simple es la expresión en coordenadas cartesianas. Entonces esta L, donde tenemos X unitario más Y unitario más Z unitario, es una curva en el espacio dada en coordenadas cartesianas. La T que aparece aquí es lo que se conoce como el parámetro. Como el parámetro como les decía, este parámetro T es el parámetro de la curva. Por ejemplo, normalmente ese parámetro T es el tiempo si se trata, por ejemplo, de movimiento. Entonces, resulta que las mismas coordenadas de X pueden ser función de ese mismo parámetro. Entonces, se dice que esta curva está parametrizada. Por eso dice T es un parámetro escalar, que usualmente es el tiempo. Y lo que indica esa T es cómo evoluciona la trayectoria a medida que ese parámetro evoluciona. O sea, puede ser que esté cambiando la trayectoria conforme el tiempo cambia. Por eso es que hay que poner el parámetro siempre en las coordenadas. Entonces, si tomamos digamos, un elemento diferencial de la trayectoria, o sea, no la trayectoria completa L, sino que un pedacito de la trayectoria nada más, estamos hablando de lo que se llama un diferencial de trayectoria o un elemento de línea. Entonces, ese elemento de línea va a tener nada más, o sea, va a ser un vector cuyas componentes van a ser las diferenciales de las coordenadas X, Y y Z. Entonces, siempre lleva el comportamiento vectorial porque se trata de un vector. Algo más o menos así. Si, por ejemplo, esto representa la curva L, entonces esto sería la curva L, la función L. Entonces, el d de L es nada más un elemento diferencial de esa curva. El d de L es un elemento diferencial de esa curva. Y que entonces en coordenadas cartesianas se escribe como d de X, d de Y y d de Z. Recuerden, esto es el elemento de línea.
o diferencial de trayectoria. Va a ser de mucha utilidad en los problemas futuros, sobre todo para enunciar algunos teoremas integrales de los campos eléctricos y magnéticos. Bueno, aquí está algo mejor que lo que yo hice. Ahí está escrito el DDL y está dado entonces en términos de sus tres componentes cartesianos, que serían entonces d de x, d de y y d de z. Como pueden apreciar en esa figura. Así como hay un elemento de línea, también hay un diferencial de superficie. Si ustedes tienen una superficie en el espacio, cada punto de la superficie tiene asociado un vector, que es el vector de área. El área, al igual que el elemento de línea, también es un vector. Entonces, también se construyen, digamos, dependiendo de cuáles sean las caras que estemos analizando, y en coordenadas cartesianas, los elementos de superficie son, si hablamos del elemento, los elementos de superficie son los diferenciales de superficie, pues el diferencial de superficie X, que sería dy de z por X unitario, el diferencial de superficie dy, que sería dx de z por X unitario, y el diferencial de superficie dz, que sería dx por y. Fíjense bien que la cara, o sea, si el vector unitario va en dirección de X, la cara que corresponde es la cara perpendicular, que tiene dimensiones de Y por dz. Si el elemento de superficie es la dirección Y, entonces la cara perpendicular a la dirección Y es la cara de X de Z, y va en dirección de Y unitario. Aquí hay un error que vamos a corregir en este momento acá, porque aquí va un Y unitario, no un X unitario. Corrijan ahí en la presentación, hicieron nuestros colaboradores, por favor, de que ahí va un Y unitario, no un X unitario. Igual, si ustedes lo que tienen es una cara que va en la dirección de Z, entonces el vector unitario va a ser un vector que va en dirección de Z unitario y que tiene componentes de la cara perpendicular, que sería de X y de Y. Igual ahí aquí hay un error, porque el vector unitario de la componente Z es Z unitario, no X unitario, Z unitario. O sea, el vector unitario va perpendicular a la cara. Si la cara está en el paralelo al plano X, Y, Z, entonces va en dirección de X unitario. Si está paralela al plano XZ, va en dirección de Y unitario. Y si está paralela al plano XY, va en dirección de Z unitario. Entonces, al igual que el elemento de línea, el área es un vector. Aquí pueden ver ustedes mejor ilustrado lo que yo les digo. Por ejemplo, esta cara es la cara que corresponde a una cara perpendicular a una cara, que está paralela al plano XY. Entonces debe ser un DAZ. Este es un DAZ. Entonces por eso se le pone Z unitario aquí. Miren. ¿Y cuáles son las componentes de esta cara? Pues bueno, si multiplicamos acá el diferencial de Y por el diferencial de X, nos daría el área de este cuadrito azul que está aquí, cuya dirección sería entonces la dirección de DA, dirección Z unitario. Entonces, como vector, el área de este cuadrito se escribe como dx de Y por Z unitario. Igual, pues debe haber un área asociada a esta cara que estoy marcando acá, y una área a esta otra cara que estoy marcando acá, igual a las tres caras que están abajo, a la izquierda y posterior. Solo que esas van en dirección de menos Z, menos Y y menos X unitario respectivamente. Entonces, aquí digamos, entonces tenemos esta cara, miren la que estamos marcando acá, de A, es una cara que es paralela al plano de ZY, entonces debe llevar un DY de Z acá, porque, bueno, el cuadrito este es de Z en la altura y de Y en la base. ¿Y cuál es la dirección perpendicular? La dirección perpendicular es la dirección de X unitario, por eso la marcamos acá. Entonces sería
un vector hacia acá apuntando en X unitario. Esto es bien importante que lo entiendan para que puedan después calcular los flujos de campo eléctrico y de campo magnético, ¿verdad? Sobre todo en figuras como cubos, ¿verdad? O paralelepípedos, ¿verdad? Donde es más conveniente utilizar coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la otra cara, miren. Aquí tenemos esta cara azul que está aquí, que corresponde entonces a un plano paralelo al plano ZX. Por eso es que esta dimensión que estoy marcando con la manito aquí es la dirección de X, que sería la base, y la altura es la dirección de Z. Por eso es de X de Z, y la dirección perpendicular es la dirección de Y. O sea, por eso lleva Y unitario. O sea, que esta cara es área de A igual de X de Z por Y unitario. Entonces es muy simple visualizarlo, ¿verdad? Aquí en coordenadas cartesianas. Bueno, entonces ya vimos el diferencial de línea, vimos el diferencial de área y ahora vamos a ver el diferencial de volumen. El diferencial de volumen es mucho más fácil porque el volumen es un escalar, a diferencia del diferencial de línea y del diferencial de área, que son vectores. El diferencial de volumen es un escalar. Y simplemente el diferencial de volumen es el volumen de un pequeño cubito que tiene la esquina en el origen. Entonces, ese diferencial de volumen en coordenadas cartesianas será simplemente dx por dy por dz en coordenadas cartesianas. Entonces, no hay más complicación porque se trata de un escalar y solamente hay ese diferencial de volumen para las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Todas las coordenadas cartesianas. Bueno, entonces hemos visto lo concerniente a coordenadas cartesianas. Hemos hablado del diferencial de línea, del diferencial de área, que hay tres, acuérdense, porque es un vector, y del diferencial de volumen también, ¿verdad? Que es un escalar, solo hay uno. Vamos a entrar a ver entonces ahora el otro sistema de coordenadas que nos es de mucha utilidad, sobre todo cuando hay distribuciones cilíndricas, alambres largos, ¿verdad? Entonces ese sistema es más conveniente por la simetría. Son las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son otra vez tres cantidades. Tres cantidades que se definen así. Si yo tengo el vector de posición del origen al punto, digamos, este es el vector de posición R. Entonces, ese vector de posición tiene una proyección en el plano XY, que sería este ρ que está acá. Entonces, este ρ que está acá sería la proyección del vector de posición R en el plano XY. O sea, si ustedes lo proyectan aquí abajo, hacia acá abajo también. Entonces, esa proyección acá es el mismo ρ que está ahí arriba. Es el mismo ρ que está ahí arriba. Por lo tanto, la coordenada cilíndrica ρ es la proyección del vector R en el plano XY. Esa sería la primera coordenada cilíndrica, ¿verdad? La proyección del vector R en el plano XY. Creo que voy a borrar esto para no confundirlos, simplemente. Ustedes visualizan esa ρ acá como la proyección de R en el plano XY, que es esta misma vista arriba. La otra coordenada cilíndrica es la coordenada phi, que sería el plano, digamos que sería el ángulo que formaría un plano ρ igual constante como el que está acá. O sea, lo que formaría lo que formaría ρ, el vector ρ con el eje X positivo. Ese sería el ángulo phi, que se le llama también ángulo azimutal. Aquí podemos verlo también en esta figura. Aquí tenemos ρ, aquí tenemos phi.
Y z finalmente es la altura, o sea, la misma coordenada z cartesiana. Es exactamente la misma. Aquí la tenemos dibujada en esta figura. Entonces, rho, t, rho, z y phi son tres coordenadas cilíndricas. Son las tres coordenadas cilíndricas que también son ortogonales. O sea, cada una de esas coordenadas tiene asociado un vector unitario perpendicular a un plano, ya sea de rho igual constante, de phi igual constante y de z igual constante. Entonces, esas serían las coordenadas cilíndricas. Aquí se puede visualizar, ¿verdad? Un punto del espacio con su correspondiente coordenada rho, su coordenada phi y su coordenada z. Si ustedes ven un cilindro, la coordenada rho va radial y hacia afuera. La coordenada z va a lo largo del eje del cilindro, del eje z, y la coordenada phi es tangencial, ¿verdad? A lo largo del cilindro. La coordenada phi, las tres forman 90 grados y también hay productos cruces asociados con las tres, con los tres vectores. Entonces, hay un vector unitario z, un vector unitario rho y un vector unitario phi asociada a cada una de las tres coordenadas cilíndricas. Vamos a ver después cómo se transforma. Hay una clase ahí especial que está en otra presentación de ver cómo se transforman. Solamente vamos a ver ahorita cómo están relacionadas las coordenadas cartesianas con las cilíndricas. En estas fórmulas que están acá, yo lo que tengo es cómo encontrar las coordenadas cilíndricas y a mí me dan las cartesianas. Entonces, la coordenada rho, ¿cómo la encontramos? Simplemente utilizando el teorema de Pitágoras, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa sería la coordenada rho. La coordenada phi la encontramos a través de la función tangente inversa de la razón de la coordenada y entre la coordenada x. Y la coordenada z simplemente es la misma, no hay que hacer ninguna transformación de una a la otra. La coordenada z es siempre la misma, no cambia. Las relaciones inversas, o sea, las que están acá abajo, estas que están aquí abajo, lo que nos dicen es cómo pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la coordenada x y conozco la coordenada rho y la coordenada phi, entonces simplemente x es rho por el coseno de phi. La coordenada y es rho por el seno de phi y, valga la redundancia, la coordenada z es ella misma. No tiene que transformarse. Entonces ustedes pueden ir con estas relaciones de un sistema a otro simplemente transformando las componentes. Nosotros también podemos escribir los vectores unitarios de cada uno de los sistemas en términos del otro sistema. Aquí tenemos, es un poco tedioso hacer esto con el cálculo vectorial, pero se puede probar que esto es cierto. Por ejemplo, si ustedes quieren el vector unitario rho va a ser coseno de phi por x más seno de phi por y. El vector unitario phi va a ser menos seno de phi por x más coseno de phi por y unitario. Y el vector z unitario es el mismo. Entonces, nosotros así tenemos expresados los vectores unitarios cilíndricos en términos de los vectores cartesianos. No deben de memorizarse estas fórmulas porque van a disponer de ellas para los exámenes y para las tareas, ¿verdad? Solamente tienen que saber utilizarlas, saberlas encontrarlas en el momento oportuno que las necesiten. De igual forma, a la inversa, también yo puedo también escribir los vectores cartesianos en términos de los vectores unitarios cilíndricos. En este caso, lo que tenemos nosotros es acá, que el vector x unitario va a ser el vector coseno de phi por rho unitario menos el vector menos seno de phi por phi unitario. Y que el vector y unitario va a ser seno de phi por rho
más coseno de phi por phi unitario. Y nuevamente el vector z unitario no se transforma. A esta se le llaman transformaciones directas y esta se llama la transformación inversa. O sea, la de arriba nos permite escribir los vectores unitarios en la base cilíndrica en términos de los vectores unitarios en la base cartesiana. Y esta de acá abajo nos permite escribir los vectores cartesianos en términos de los vectores de la base cilíndrica. Nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de estos para ver cómo funcionan esas ecuaciones de transformación, como les digo. En coordenadas cilíndricas, para expresar el vector de posición, ustedes solamente ocupan expresar las componentes ρ y la componente z. No necesitan nada más. El vector de posición va dado únicamente en términos de ρ unitario y de z unitario. Y se puede escribir como ρ por ρ unitario más z por z unitario. No ocupan dar nada más. En términos de esas dos, se puede expresar perfectamente entonces el vector de posición. No ocupan absolutamente nada más. Ok. El elemento de línea también se puede dar en términos de sus tres componentes. En este caso, entonces, tendremos una componente ρ, una componente phi y una componente z. Aquí hablamos entonces de un f ρ para indicar que es la componente ρ del elemento de línea. Esta es la componente phi del elemento de línea y esta es la componente z del elemento de línea. Y entonces la t va a ser el parámetro nuevamente, que en general va a ser el tiempo, ¿verdad? Entonces este sería el vector de línea en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo más importante en este caso es el diferencial del elemento de línea. El diferencial del elemento de línea en coordenadas cilíndricas, ustedes se acuerdan que en cartesiana será dx por x más dy por y más dz por z. Ahora no es así tan simple. Aparece aquí d ρ por ρ unitario, pero miren que aquí aparece un ρ de phi. No solamente aparece d de phi, sino que aparece un ρ de phi por phi unitario. En este caso, este ρ es lo que se llama el factor de escala, porque si ustedes se dan cuenta, esta cantidad tiene que tener elemento de longitud, tiene que tener dimensiones de longitud. Entonces, si solo ponen d de phi, sería dimensional, porque sería un ángulo en radianes. Tienen que ponerle ρ acá para multiplicar al ángulo para que tenga dimensionales de longitud. Por eso es que es diferente. Miren, ρ de phi lleva lo que se llama un factor de escala, que es ρ. Lo mismo va a pasar ya en coordenadas esféricas. Van a aparecer los factores de escala. Y finalmente, entonces, el z de z unitario por dz para la componente z del elemento de línea. Aquí una cuestión importante de marcar es que los vectores unitarios, ρ y phi, no son constantes, son funciones de las coordenadas. A cambio de los vectores cartesianos que sí son constantes. Por eso es importante que recuerden eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, que hacer una derivación o una integración y tienen enfrente vectores que sean cilíndricos o esféricos, no pueden sacarlos de las integrales porque son funciones. Sí lo pueden hacer cuando son vectores cartesianos, pero si son vectores esféricos o cilíndricos, no los pueden sacar de la operación derivación ni integración. Aquí tenemos expresado visualmente el diferencial de trayectoria. Aquí le pone dr en lugar de ddl, es lo mismo. Entonces miren, es dρ por ρ unitario, que sería este elemento que está aquí. Ρ de phi, porque sería un arco de círculo. Sería esto que está aquí. Y la longitud de ese elemento, que sería esto que está aquí, es un arco de círculo, que sería el radio, que es ρ, por d de phi, que es el ángulo, por la altura, que es d de z. Entonces, para darle dimensiones a este cubo, tenemos que ponerle ρ de phi a esta distancia que está acá, diferencial, para poder escribir entonces el d de r de esa manera, ¿verdad? O sea, ρ de ρ
por rho unitario, d de z por z unitario, d de phi por phi unitario. El diferencial de superficie, pues nuevamente hay tres superficies aquí ortogonales. La superficie perpendicular al plano rho igual constante, que sería entonces dirección de rho, porque es perpendicular al plano rho igual constante, y sería entonces rho de phi por d de z. La superficie que define el área de A phi, que sería perpendicular al plano phi igual constante, que lo define d phi de z en dirección de phi unitario. Y la superficie perpendicular al plano z igual constante, que simplemente es d rho de phi por z unitario. Entonces, al igual que en cartesianas, hay tres elementos de área vectoriales dependiendo cuál sea la superficie que queremos tratar. La superficie cuya área va en dirección de rho, que correspondería a los planos rho igual constante, la que va en dirección de phi, que correspondería a los planos phi igual constante, y la que va en dirección de z, que correspondería a los planos z igual constante en coordenadas cilíndricas. Aquí lo pueden ver ustedes, por ejemplo, ¿verdad? El de A phi sería el de A phi, que sería esto que está acá, pues sería entonces d de z, que es esta altura, por d de rho, que sería esto que está aquí, y entonces iría en dirección de phi unitario, ¿verdad? Sería esto. Esto sería d de rho, d de z, y el vector unitario iría en dirección de phi. Aquí tenemos, por ejemplo, el d de rho, que sería rho de phi, que sería este lado que está aquí por d de z y que apunta en dirección de phi unitario acá, miren. Y aquí tenemos el otro, que es el que corresponde a d a z, que sería en dirección hacia arriba, y que sería entonces el producto de d de rho por d de phi, y que iría entonces en dirección de d de z. Entonces, esos serían los elementos de área. O sea, en este caso, esta área que está marcada acá, que sería la phi, el área en dirección phi, que sería esta, la que está marcada aquí en color ladrillo, color piel, esta que está acá, d de rho por d de z en dirección de phi. Esta que está marcada aquí, que sería de phi por dz en dirección de rho, y esta que está marcada acá, que sería esta que está marcada aquí, que sería de rho por, a ver, sería de rho por d de phi en dirección de z, sería la rosada que está acá. ¿Verdad? Ahí están entonces las tres áreas, y va de rho por d de phi en dirección de z. Entonces, eso entonces serían los elementos de área. Finalmente, el diferencial de volumen. Esto es el mismo siempre. Se construye entonces tomando acá un pequeño elemento del cilindro. Y el valor de ese elemento de volumen, cuando ustedes vean d tau o d de b, no se confundan, es lo mismo. En coordenadas cilíndricas es rho de rho por d phi de z. Mire que antes en cartesianas era dx de y de z. Llevaba el producto de las tres diferenciales. Ahora tiene que entrar un factor de escala aquí rho para tener unidades de volumen, porque aquí tengo un ángulo. Y este ángulo no tiene unidades, entonces tiene que multiplicarlo por un rho para que tenga distancia por distancia por distancia y dé distancia al cubo, que es lo que corresponde a un elemento de volumen. Voy a dejar la discusión en este punto para retomar la clase el lunes ya con las coordenadas esféricas. Ustedes pueden formular sus preguntas que tengan hasta el punto de acá el día lunes que tengamos la próxima
reunión. Agradezco mucho su participación y nos vemos entonces en la próxima reunión.